El buen pastor sabe darte ánimo cuando flaqueas. Puede hacerlo mediante un tiempo de descanso o a través de una nueva visión de sus bondadosas promesas, o por medio de un desafío contundente, mediante una exhortación o incluso por la administración de un amigo. Dios sabe cómo restaurarte cuando flaqueas. Él puede hacerlo y lo hará. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Hoy continuamos nuestro viaje a través del Salmo 23 en una serie llamada El Señor es mi pastor. Y Colin, creo que todos podemos identificarnos con la convicción de que flaqueamos. ¿Cuáles son algunas de las formas más comunes en las que los creyentes flaqueamos? Hay toda clase de ejemplos, pero hoy vamos a ver 5 en las Escrituras. Como si has pasado por una terrible injusticia y entonces te sientes desanimado y frustrado. ¿Cómo puedes manejar eso? Tal vez te has encontrado en un conflicto por mucho tiempo y te quita la energía y los deseos de seguir adelante. Eso puede ser terriblemente agotador. O quizá te hayas enfrentado a una gran decepción. Tenías grandes esperanzas y expectativas, pero de repente todo se viene abajo. Hay todo tipo de ejemplos. Exigencias que nos imponen, sufrimientos que soportamos. Y aquí está la cuestión. ¿Cómo es que Dios restaura nuestra alma? ¿Cómo nos da ánimo cuando estamos agotados por estas cosas? Vamos a ver algunos ejemplos concretos en la Biblia. Y veremos que Dios lo hace de diferentes maneras. Una cosa maravillosa para mí es que Él utiliza diversos medios para realizar su obra. A veces vemos algo que está ocurriendo que es alentador y no lo entendemos con claridad en el momento, pero luego nos damos cuenta de que era Dios mismo quien estaba obrando. Pues bien, vamos a examinarlo con mucho más detalle al abrir nuestras Biblias juntos. Vamos al Salmo 23. Continuamos con el mensaje Él me restaura. Aquí está el pastor Colin. Ahora bien, hay muchos ejemplos en las Escrituras sobre la fe que se tambalea y de cómo el Señor mismo restaura sus ovejas caídas. Te quiero compartir 5 ejemplos y seguramente te identificarás con alguno de ellos. El primer ejemplo, nuestra fe puede flaquear cuando nos sentimos desorientados por la injusticia. Creo que esa fue la historia de Asaf, que era el líder de adoración del pueblo de Dios en tiempos del rey David. Escribió varios salmos y en uno de ellos nos cuenta con mucha sinceridad una época en la que él, como líder de adoración, casi perdió su fe. En el Salmo 73, versículo 2, leemos: «Mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos». Asumo que se trata de un hombre en el ministerio vocacional. Está dirigiendo al pueblo de Dios en la adoración, pero su propia fe vaciló en un momento porque estaba desorientado por la injusticia a su alrededor. Leemos luego en el versículo 3, «He visto la prosperidad de los impíos». Él está viendo el mundo y cómo los hombres malvados prosperan, y Dios parece dejar que se salgan con la suya. Y entonces continúa diciendo, «Eso no está bien. Hay demasiada injusticia en el mundo». Y cuando lo consideró, su propia fe comenzó a flaquear. Ahora bien, quizás sepas cómo es eso. Eres un creyente leal y trabajador y estás sirviendo fielmente al Señor, pero te sientes desorientado por la injusticia que ves. Quizás piensas que este mundo está muy lejos de lo que debería ser y te preguntas, ¿qué está haciendo Dios al respecto? Entonces tu fe comienza a flaquear. En segundo lugar, segundo ejemplo, nuestra fe puede flaquear cuando estamos agotados por las pruebas. Esa fue la historia de Elías. Si recuerdas, durante muchos años estuvo en una lucha continua que agotó sus fuerzas. Llegó un momento en que parecía que el mundo entero estaba contra él. El rey, la reina, los profetas de Baal y el pueblo de Dios que se habían entregado a los ídolos. Solo Dios mismo estuvo con Elías y lo mostró cuando envió fuego del cielo en el monte Carmelo. Y entonces todo el mundo supo que el Señor era Dios. Pero después de esto, tras un largo periodo de conflicto que culminó en el monte Carmelo, Elías estaba totalmente desgastado y lo encontramos solo en el desierto, bajo un árbol. Aquí tenemos a un hombre piadoso totalmente convencido de que no tiene ninguna utilidad futura.
¿Alguna vez has pensado que Dios no puede hacer nada más contigo? Elías estaba muy convencido en su propio corazón de que la causa de la verdad se había perdido en la nación y que estaba solo. Estaba agotado por los años de conflicto y su fe empezó a flaquear. Y puede que algunos de ustedes sepan cómo él se sentía, porque llevan mucho tiempo luchando con una situación conflictiva que ha acabado con sus fuerzas. En tercer lugar, el tercer ejemplo sería que la fe puede flaquear cuando los resultados no son los esperados. Creo que este fue el caso de los creyentes de Galacia. Pablo les escribe y les dice, no se cansen de hacer el bien. ¿Por qué les diría eso? Bueno, parece que estas personas habían estado trabajando muy duro, pero el resultado los había decepcionado. Se habían comprometido con una obra a la que Dios los había llamado y no habían visto el resultado que esperaban. El fruto los decepcionó. Tanto esfuerzo agotó su energía, se cansaron y su fe comenzó a flaquear. Y entonces un cuarto ejemplo. La fe puede flaquear cuando nos sentimos abatidos por el sufrimiento. Esta fue la historia de aquellos a quienes se dirigió el libro de Hebreos. Leemos que estos creyentes, después de haber sido iluminados, después de haberse convertido, de haber llegado a la fe en el Señor Jesucristo, soportaron una dura lucha con el sufrimiento. Es decir, que su experiencia era de una dificultad tras otra dificultad, y fueron los golpes continuos los que los afectaron. Habían sido avergonzados públicamente, sus propiedades habían sido saqueadas, sus vidas se habían convertido en una dura lucha en medio del sufrimiento. A algunos de ustedes les resuena esa descripción y quizás dicen, ese soy yo. Mi vida es una dura lucha con el sufrimiento y en realidad ha sido así durante mucho tiempo. Y claro está, eso empieza a tener sus efectos en uno. Verás, al principio los creyentes hebreos fueron capaces de abrazar lo que se les venía encima, con gran alegría y con gran fe. La mayoría de nosotros somos capaces de soportar bastantes dificultades, al menos durante un tiempo razonable. El problema es que el tiempo pasa factura. El dolor apaga la fuerza y se va agotando nuestra energía. Y tal vez esta sea tu situación y dices, son las dificultades continuas de la vida las que me quitan el ánimo, y entonces mi fe empieza a flaquear. En quinto lugar, un quinto ejemplo, la fe puede empezar a flaquear cuando estamos agotados por las demandas, por las exigencias. Creo que este fue el caso del apóstol Pablo. Recuerda cómo el apóstol llevaba un enorme peso de responsabilidad, no solo por una iglesia, sino por todas las iglesias. Pablo decía, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Probablemente hoy habrá alguien que está escuchando este programa que siente un gran peso de responsabilidad y se haga la misma pregunta, ¿quién está capacitado? ¿Cómo saber si estoy capacitado? Vemos la realidad de esta experiencia de distintas maneras, con Asaf, con Elías, con los Gálatas, con los hebreos, con el apóstol Pablo, y es que todos flaquearon. Pero esa es la buena noticia. Todos ellos fueron maravillosamente restaurados. Y esta es una muy buena pregunta. ¿Existe algún patrón en la forma en que Dios los restauró a todos ellos? Y creo que la respuesta es la siguiente. Todos ellos fueron claramente restaurados por un nuevo encuentro con Dios. Pero lo sorprendente es que Dios trató con cada uno de ellos de forma única e individual. La restauración de Dios nunca es igual para todos. Fíjate en esto. Dios restauró a Asaf en medio de la rutina de su trabajo. Dice en el Salmo 73, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. ¿Qué era lo importante aquí? El santuario, porque era el lugar donde él trabajaba como líder de adoración para el pueblo de Dios. Así que lo que nos está diciendo claramente aquí es que siguió adelante en la obra que Dios le había llamado a hacer. Y mientras seguía adelante en lo que Dios le había llamado a hacer, descubrió que Dios estaba a su lado. Mientras lo hacía, mientras trabajaba, Dios lo ayudaba y lo restauraba. Lo sé por experiencia propia. Y estoy seguro que muchos de ustedes también.
seguir adelante ante las dificultades y descubrir que Dios nos acompaña, nos ayuda a perseverar. Pero fíjate que con Elías fue diferente. Dios restauró a Elías tras un tiempo de descanso. Este es un caso en el que un hombre necesitaba apartarse de lo que estaba haciendo. Se acostó a descansar y he aquí que un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. La restauración de Elías comenzó con un retroceso, con un período de recuperación. Dios sabe cómo restaurar en cada situación y no es igual para todo el mundo. Él es el buen pastor de las ovejas y sabe lo que tú necesitas. Dios restauró a los Gálatas mediante una promesa maravillosa y les dijo: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ese es el mensaje de Dios a los desanimados en Galacia. Estaban decepcionados por lo que veían a su alrededor, pero Dios les dice: fíjense bien, solo están viendo una parte del cuadro. Sí, están decepcionados por lo que experimentan ahora, pero aún no han visto el resultado final, y es que van a cosechar la vida eterna. Así que a la luz de esto, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segarán, si no desmayan. Esto infunde un ánimo maravilloso. He experimentado en lo particular, como seguro tú también lo habrás hecho, un momento en el que Dios aparece con una promesa y simplemente te fortalece y te anima. Pero de nuevo, no siempre es así. Fíjate, para los hebreos fue muy distinto. Dios los restauró no mediante una promesa maravillosa, sino mediante un desafío contundente. Y esto también lo he experimentado en mi propia vida. Esas personas habían soportado muchas dificultades que se describen al final del capítulo 10 del libro de los Hebreos. Y entonces en el capítulo 11, en el cuadro de honor de la fe, Dios les dice: esto es lo que hacen los héroes de la fe. Así es como se ve un viaje de auténtica fe. Y después de registrar las hazañas de los héroes de la fe a través del Antiguo Testamento en el capítulo 11, pasa entonces al capítulo 12, donde tenemos el ejemplo supremo del propio Señor Jesucristo. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y luego el escritor de Hebreos dice: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Yo en lo particular describiría eso como un desafío bastante grande, algo así como: ¿dónde está tu fe? Mira lo que tuvieron que soportar estos héroes de la fe. Mira lo que el Señor Jesús soportó en la cruz. Este es el camino que estás llamado a seguir. Levántate y sigue adelante. ¿Qué estás haciendo? He tenido momentos en los que he necesitado ese tipo de exhortación, que ha sido el medio de Dios para restaurarme y darme fuerzas. ¿Y qué hay del apóstol Pablo? El Señor lo restauró mediante el don de un amigo fiel. Vemos en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Y el apóstol dijo: no puedo descansar. ¿Por qué no podía descansar? Bueno, dice que eran atribulados por todos lados, por fuera, conflictos, por dentro, temores. Es algo que puedes identificar, ¿no es cierto? Miras al mundo y todos son luchas. Miras hacia adentro y ves demasiados temores. Pues ahí estaba el apóstol Pablo. ¿Y cómo lo restauró Dios entonces? Pues el versículo siguiente lo dice: pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. La llegada de Tito. Y Pablo dice que el informe que trajo Tito de que el apóstol era muy querido por el pueblo de Dios, eso Dios lo usó para darle ánimo. Ese fue el medio que Dios utilizó. El buen pastor sabe cómo darte ánimo cuando flaqueas, y será distinto del modo en que actúa en la vida de otra persona, porque cada situación es diferente, cada situación es única. Él puede darte ánimo mientras perseveras en medio de la rutina de tu trabajo. Él te acompañará, te sostendrá y te ayudará a superar la dificultad.
Él puede reanimarte a través de un tiempo de descanso, mediante una nueva visión de sus bondades, a través de un desafío contundente o incluso de una exhortación. Puede renovarte mediante el ministerio de un amigo y por medio del redescubrimiento de lo mucho que eres amado. Dios sabe cómo restaurarte cuando lo necesitas, y Él lo hará. Tenemos que hacer una pausa. Hasta ahora hemos visto una gloriosa verdad y es la realidad de que Dios nos restaura ahora y nos restaurará en el futuro. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Si alguna vez te pierdes un programa de esta serie, la cual se titula El Señor es mi pastor y que está basada en el Salmo 23, siempre puedes escucharla en nuestro sitio web abrelabiblia.org o descargar un MP3 de forma gratuita. Ahora continuamos con el Salmo 23. De nuevo, aquí está el pastor Colin. Y hay algo más, y es lo siguiente. Hemos visto que el buen pastor va por nosotros cuando nos extraviamos y nos da ánimo cuando flaqueamos. Quiero que veamos por último que el buen pastor se encarga por sí mismo de restaurarnos. Él mismo nos restaura. Podemos ver en Lucas 15 que es el mismo buen pastor quien sale para restaurar a la oveja descarriada y extraviada para llevarla a casa. Es así de personal. Esa imagen de Philip Keller, el pastor frotando las patas de la oveja que se han entumecido y necesita ser restaurada, es así de íntimo, es así de personal. Dios mismo te restaura y tiene todo tipo de medios diferentes para hacerlo. Pero lo que tiene en común es que la restauración de su pueblo implica que Dios mismo venga a su lado de un modo maravilloso. Para Asaf, en el santuario, en la rutina de su trabajo, Dios vino a su lado y le dio la seguridad de que habría justicia al final. Para Elías, tras un tiempo de descanso, Dios se puso a su lado y le mostró que la verdad no se había perdido en la nación. Había miles de personas que no habían doblado la rodilla ante Baal, que se estaba levantando una nueva generación de líderes y que su trabajo consistía en preparar a su sucesor. A los Gálatas, Dios le acompañó en su palabra con una promesa gloriosa. Para los hebreos, era Dios quien a través de su palabra les acompañaba en una exhortación y un desafío contundente. Y para el apóstol Pablo, es Dios mismo quien le acompaña a través de un amigo, que es para él la expresión del amor del Padre. El redescubrimiento del amor del pueblo de Dios lo lleva a una comprensión nueva del amor de Dios. El Señor es mi pastor. Él restaura mi alma. Escuchen bien, no podemos restaurarnos a nosotros mismos. No podríamos restaurarnos más de lo que podríamos habernos salvado nosotros mismos en el primer lugar. Es Dios quien restaura y lo hace Él mismo. Lo hace a través de una gran variedad de formas, pero siempre lo hace acercándose a nosotros. ¿Y sabes algo? Cuando necesites restauración, nunca sabrás realmente cómo es que Dios vendrá en tu ayuda. El poeta cristiano William Cowper sufrió largos periodos de depresión durante diversas etapas de su vida, manifestados por una gran aflicción. Él era un poeta y escribió algunos himnos conocidos a partir de su experiencia personal, y en uno de ellos tiene estas líneas que son sorprendentes. Él dijo: a veces una luz sorprende al cristiano mientras canta. Es el Señor que resucita con sanidad en sus alas. Ahora, te digo hoy que Dios puede sorprenderte por la forma en que se pone a tu lado para restaurarte. Si piensas en tu propia experiencia, en tu experiencia personal, reconocerás que es cierto. No anticipaste cómo te ayudaría porque tiene una variedad infinita de formas de hacerlo. Pero puedes contar con esto. Cuando el Señor es tu pastor, Él restaura tu alma. Puede que no sea de manera instantánea, puede que lleve un tiempo, pero lo que puedes estar seguro es de que Él lo hará. El Señor restaura mi alma. Él puede hacerlo y Él lo hará. Y quizás te cuestiones cómo podrías volver a ese lugar de fortaleza espiritual. Escucha, fue Dios quien infundió nueva vida a tu alma. Y el Dios que dio nueva vida a tu alma
es capaz de restaurar esa vida. Es el propio pastor, como hemos visto, el que va tras la oveja que se ha alejado, la trae de vuelta y la pone sobre sus hombros. Cuando el pastor te encuentra, no te reprende. Ha venido a buscarte, ha venido a restaurarte. Te está alcanzando ahora en la proclamación de su palabra. Y el gozo de Dios es restaurar a las ovejas descarriadas y extraviadas. Piensa en esto. ¿Cómo es posible, querido hermano o hermana, que después de todo lo que has sufrido, sigas siendo cristiano hoy día? ¿Cómo es posible? Quiero decir, en serio, con toda la injusticia que hay a tu alrededor, con todos los conflictos que has soportado, con todas las decepciones que has enfrentado, todo el dolor que has sufrido, todas las exigencias que recaen constantemente sobre ti, ¿cómo es posible que sigas siendo cristiano hoy? Yo digo que solo hay una explicación. Él restaura tu alma. La restauración de Dios explica que aún camines en la fe y la restauración de Dios garantiza que alcances la gloria. Únete a mí en esta oración. Padre, estamos tan agradecidos por esta maravillosa verdad de que tú vas por nosotros cuando nos extraviamos, de que tú nos das ánimo cuando flaqueamos. Padre bondadoso, pastor amoroso, haz tu gran obra de restauración entre nosotros. Te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor. Esta es una gran verdad y una perfecta manera de terminar nuestro tiempo de reflexión aquí en Abre la Biblia. Estás escuchando el mensaje Él me restaura, el cual forma parte de nuestra serie más amplia sobre el Salmo 23, titulada El Señor es mi pastor. Si te has perdido alguno de los programas de la serie, puedes escucharlo en nuestro sitio web abrelabiblia.org o descargar un MP3 de forma gratuita. Mientras estás en nuestra página web, te invitamos a dar clic en la sección Libros, de manera que puedas descargar un nuevo libro del pastor Colin. Se trata de un devocional llamado El Salmo 23 en 30 días. Y Colin, este libro está basado en la serie que estamos viendo sobre el Salmo 23, un texto tan conocido y amado por el pueblo de Dios. Me gustaría preguntarte, mientras preparabas la serie de sermones, ¿para ti cuál fue el aprendizaje más significativo? Una sola palabra: ánimo. No se me ocurre ningún lugar mejor al que acudir cuando una persona se sienta abatida, cansada, agotada. Si necesitas ánimo, el Salmo 23 es el lugar al que debes correr. Y Dios lleva 3000 años utilizando este salmo para animar a su pueblo. Y creo que esa es la razón principal por la que es uno de los capítulos más conocidos y amados de toda la Biblia. Saber que Cristo es nuestro buen pastor, que en Él tenemos todo lo que necesitamos, es la mayor alegría que renovará nuestras fuerzas. Así que estoy muy contento de poderlo tener disponible a manera de devocional. Puedes leerlo durante 30 días y renovará tus fuerzas, refrescará tu alma. Una vez más, el recurso se titula El Salmo 23 en 30 días y está disponible en abrelabiblia.org/libros. Si te has beneficiado del ministerio Abre la Biblia, te invitamos a orar y considerar la posibilidad de apoyarnos económicamente de manera que podamos llevar más recursos a más personas. Puedes obtener información visitando abrelabiblia.org/donar. Gracias por escucharnos y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo episodio de Abre la Biblia descubriremos que cuando alguien pasa por tiempos de oscuridad, el Salmo 23 es el lugar perfecto para refugiarse. Te esperamos.